Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Wilbert Alejandro Ramón Salinas y en este día quiero compartir con ustedes el texto del día de hoy, de este Evangelio tan maravilloso de San Marcos en este 24º domingo ordinario. Pongamos mucha atención a la lectura de este texto. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Mis hermanos, vamos a profundizar en este texto del Evangelio en 5 puntos muy sencillos. Vamos a reflexionar en torno a la palabra de Dios y hasta concretamente estas preguntas que Jesús le hace a sus apóstoles. En primer lugar, analicemos esa pregunta que le hace a Pedro. Y bueno, concretamente a la comunidad, pero Pedro es el único que se aventura a responder: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo. Sin embargo, esta respuesta es incompleta. Y más adelante el texto nos lo hará saber, puesto que Pedro no entiende el proyecto mesiánico de Jesús. Y por eso, más adelante en la lectura del Evangelio, él mismo lo reprende y inicia esta confrontación entre Jesús y este discípulo. En segundo lugar, podemos analizar esta respuesta que dieron en primer momento los demás discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Fue la pregunta previa a la cual respondió Pedro. Y algunos discípulos dijeron: algunos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista. Y esto nos denota que los discípulos no tenían bien en claro quién era Jesús. Y aquellos que vieron a Jesús y que fueron testigos claros de los ejemplos y de los milagros de Jesús, no lograron percibir en él al Cristo, al verdadero Mesías. Hay una tercera respuesta que el evangelista nos pone de una manera muy clara, pero también muy velada: el silencio. La respuesta callada de aquellos que no se aventuraron a decirle a Jesús o a contestar a Jesús la respuesta a la pregunta que él realizó: ¿quién dice la gente que soy yo? Desde mi percepción, el evangelista nos quiere mostrar de que cuando no conocemos a Jesús, es mejor no hablar. Es interesante cómo el evangelista sitúa este pasaje y estas dos preguntas después de que Jesús sana a este ciego de Betsaida, en el cual encontramos una sanidad muy profunda. Y recordemos que no le invita a este ciego a seguirle, puesto que es necesario que los discípulos conozcan y reconozcan verdaderamente quién es el Hijo de Dios, quién es ese que camina con ellos, ese que va de la mano con ellos. En un cuarto punto,
podemos profundizar que a la luz del Evangelio aparece una gran confrontación entre Pedro y Jesús. Jesús le llega a decir a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Y es que recordemos que hace alusión concretamente a aquel que está impidiendo que realice a final de cuentas su voluntad, la voluntad de Dios, el proyecto por el cual vino a la tierra, instaurar el reino. A Pedro no le cabía en la cabeza que Jesús entregara su vida, que él tuviera que padecer, que tuviera que morir por todos nosotros. De tal manera que esta aseveración que le hace Jesús a Pedro de aléjate de mí, Satanás, es para poner en su lugar y para ratificar que la misión del Señor tenía que llevarse a cabo y que Pedro, aunque haya sido uno de los grandes discípulos, no podía hacer nada y tenía que llevar a cabo el cumplimiento a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el quinto elemento a profundizar en esta bella lectura? El seguimiento de la cruz. Esta frase tan maravillosa con la cual termina el Señor el Evangelio, que para seguir a Jesús, para conocer a Jesús, pues precisamente es necesario seguirlo, emprender el camino. Para poder conocer al Señor, vivir de la mano con Él, es necesario seguirlo. Es necesario vivir esa experiencia, cargar con su cruz, capaz de renunciar a la vida y no tener miedo de morir por Él. Por eso Jesús hace este señalamiento tan profundo y tan rotundo a los discípulos, porque solo en el acompañamiento con el Señor seremos capaces de maravillarnos y de testimoniar realmente quién es y cuál es su misión en la tierra. La invitación del Señor en este día es muy sencilla. El Señor te invita a caminar con Él, a caminar de la mano, a tratar de reflexionar quién es Jesús para ti. Si es aquel que soluciona tus problemas mediáticamente, si es aquel que únicamente está en el templo para solucionar los problemas de momento, que si es aquel con el cual cumples únicamente los requisitos que te pide la sociedad o los sacramentos de la iglesia, o si realmente es el motor de tu vida. Seguir a Jesús implica ponerlo delante de ti, implica agachar la cabeza y dejarte llevar por Él, dejarte conducir por Él, dejar que Jesús nos conduzca hacia el camino verdadero, al llamado del Padre. Hagamos la prueba de seguir a Jesús y vamos a darnos cuenta de qué bueno es el Señor.